Les voy a subir un poquito el volumen a mí, porque no estoy escuchando. Bueno, hola Juan. La idea es así. Vamos a ir unidad por unidad y vamos a ir charlando. De reflujo gastroesofágico no hay mucho para preguntar, pero sí hay para jerarquizar algunos temas. ¿Qué temas jerarquizarían ustedes del reflujo gastroesofágico? Anoten, uno, reflujo gastroesofágico. ¿Y con qué síntomas se puede llegar a presentar más común en todos los pacientes? Bien, uno, cuadro clínico, dos, método diagnóstico. Tres, tratamiento, si se quiere. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber para lo que sería un integrador? No tengo que hacer una revisión sistemática de tratamiento, no, se trata con ABC, punto, ya está. La metodología diagnóstica es ABC, punto, ya está. Y los síntomas son ABC, punto, ya está. Listo. Son 10 minutos, menos de 10 minutos. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva, ¿qué tipo de hemorragias digestivas conocemos? Altas, bajas y ocultas. Sigas. Porque la hemorragia digestiva oculta es todo un gran síndrome en el medio. Despreocupate que no vamos a tomar ocultas en este parcial, pero sí, o la hemorragia, como bien decís, altas o bajas, que todo el mundo sabe, por arriba o por debajo del ángulo de 3, pero me interesa saber cómo dividen las hemorragias altas. ¿Cómo se divide la hemorragia digestiva alta? Varicial y no varicial. Espectacular, Agustín. Varicial y no varicial. ¿Y la baja cómo la dividirían? En sentido práctico uno dice, o es del colon o es del intestino delgado, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí. O colon o intestino delgado. Bien. Bárbaro. Si yo digo, ¿qué causa es la más importante de hemorragia digestiva varicial? ¿Ustedes qué dicen? Varices esofágicas. Está bien, pero esa es la consecuencia de qué enfermedad. Hipertensión portal. ¿Eh? Por hipertensión portal, Claro. cirrosis. La hipertensión portal es la primer causa o la causa mucho más trascendente e importante, una hemorragia digestiva alta varicial. Bien, bárbaro. Y de una hemorragia digestiva alta no varicial, ¿cuál es la causa más frecuente? Una úlcera. ¿Cómo, Agustín? Una úlcera. Bien. Puede ser, es probable. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno. Les voy a pedir un segundito que se me escapó la vizcacha acá en el... ¿Y la hemorragia digestiva del delgado más común cuál sería? Divertículos o Divertículos de pólipos. Merck. El divertículo de Merkel tiene buena prensa. ¿Pero será? Los pólipos. Ajá.
Y del colon, ¿cuál es lo más frecuente? Una hemorragia digestiva baja. ¿Qué piensan que es lo más frecuente? Hemorroides. La hemorroide. Claro. A ver. Esta chica no lee. Espera que le paso el link. Perdón, profe, diverticulosis. Sí, pero espérame que le estoy pasando el link a una compañera que no lo tiene y ya te con vos. ¿Qué le pasa? Tengo que ver acá porque hay una chica que no puede entrar. Ah, Atica, gracias. Bueno, a ver si entró. No, todavía no entró. Bueno. Entonces dijimos, está muy bien, la baja en la hemorroide a cualquier edad. Y en el adulto mayor, dijimos divertículos me parece bien, ¿qué más? Varices me parece bien, ¿qué más? Angiodisplasia puede ser. Muy bien, la angiodisplasia, María Eduarda, ¿qué más? Cáncer de colon. Exacto, listo, ya está, son esas 4, puntos, se acabó. Pólipo, divertículo de Meckel delgado, chau. Úlcera gastroduodenal es la causa más frecuente. Le sigue después el síndrome de Mallory-Weiss a las que no son variciales. Después los pólipos y todo eso son mucho más raras. Y la hipertensión portal es la causa más frecuente de hemorragia digestiva varicial. Acá está Atica. Ah, bueno, se está sumando la tropa. Bueno. Después venía hepatitis. Hay dos maneras de preguntar hepatitis, más en estas instancias. O lo que es el diagnóstico de una hepatitis aguda hepatotrópica, o lo que es el diagnóstico de alguna hepatitis crónica, como hepatitis crónica, o lo que son algunos datos clave en la pesquisa del origen de la hepatitis. Es decir, yo puedo decir, che, yo pienso que tal hepatitis es una hepatitis por virus A, porque el paciente tuvo hubo un brote de hepatitis A en el contexto de una inundación, por ejemplo. Entonces, bueno, uno piensa que, o yo pienso que esta hepatitis es una hepatitis infecciosa porque, o tiene un proceso infeccioso porque tengo los reactantes de fase aguda elevados, bacterianos, ¿no? Porque tengo una leucocitosis con neutrofilia, y porque tengo hiperbilirrubinemia, y porque es a predominio directo, y porque tengo dolor, digo, bueno, tengo triada de Charcot, tengo una hepatitis, pero en realidad lo que tengo es una colangitis, ¿no? Y yo puedo decir, tengo una hepatitis autoinmune, ¿cuándo? Y puede ser cuando hay algún
marcador en el laboratorio, un anticuerpo. Excelente. Entonces, uno puede definir, a lo mejor sospechar en el cuadro de una hepatitis, de acuerdo al anticuerpo, que ya, o sea, yo primero sospecho la hepatitis autoinmune. Son dos etapas, Agustín. Esto es como que yo digo, bueno, a ver, el paciente o la paciente tiene relaciones sin protección y no está vacunado para la hepatitis B. ¿Qué le voy a pedir si tiene una hepatitis? Serología para hepatitis B, serología para hepatitis C, serología para HIV, para BDRL, ¿no? Si tiene una hepatitis. Y aparte porque tiene relaciones sin protección y porque no está vacunado. Ahora, si yo pienso en una hepatitis autoinmune, ¿cuándo la pienso? Anticuerpos, lo hay. Está bien, pero bueno, no es que vos tenés una hepatitis y pedís anticuerpos para hepatitis autoinmune. Tenés que tener otra etapa previa para sospechar hepatitis autoinmune. Si yo te digo que sospecho hepatitis A en el contexto de inundaciones, ¿por qué? La hepatitis A es por comer caca. Y si hay varios pacientes con cuadro de hepatitis A y me viene un paciente con hepatitis que es de esa zona, hay que pensar en hepatitis A. Esteatosis. ¿Cómo pienso en hepatitis autoinmune? Esteatosis. Esteatosis tiene el universo. No es porque el paciente presenta hipertransaminasemia y no presenta serología y descarto patología hepática alcohólica. Y ahí Bueno, voy a pedir. esos son algunos condimentos, pero no, hay cuestiones que son muy fuertes. ¿Sería por antecedentes familiares o la edad de presentación también? Ahí me gusta. Así como yo digo, yo pienso que una hepatitis puede ser por leptospirosis, porque el paciente vino de la isla, o porque estuvo en contacto con caballo, con vaca, o porque también estamos en el contexto de inundación. Yo pienso que esa hepatitis puede ser por una leptospirosis, y porque tiene neutrofilia, y porque tiene el litro alta, y porque tiene la fiebre, y porque, bueno. Yo pienso en una hepatitis inmune y porque tengo familiares con patologías autoinmunes, hipotiroidismo, vitiligo, lupus, o que el paciente mismo, Fernanda, tenga una inmunopatía, ¿no? Una alteración del sistema inmune, una enfermedad autoinmune. Bárbaro, esa es una sospecha, ese es el contexto. Ahora, tengo un contexto inmunológico, tengo la hepatitis, ¿y cómo sospecho que es una hepatitis autoinmune? ¿Qué otra cosa? Una Presencia de- hipergamaglobulinemia. ¿Cómo? Una hipergamaglobulinemia. Luisa, Que no sé si- Luisa se ha ganado el 10. Exacto. Cuando yo tengo una hepatitis y tengo máximes y tengo antecedentes familiares, ni hablar personales, y esa hepatitis viene acompañada de una hipergamaglobulinemia, es práctica. O sea, acuérdense que la hipergamaglobulinemia, que cuidado, la puede tener la hepatitis C y la hepatitis B. También la puede tener la sífilis. Porque yo voy a tener una hipergamaglobulinemia en un contexto autoinmune cuando tengo una proliferación de los linfocitos B porque hay un antígeno dando vuelta mucho tiempo. Entonces tengo una permanente estimulación del vaso y de los ganglios para producir inmunoglobulina. O sea, hay una proliferación de los linfocitos B y o plasmocitos para producir inmunoglobulina porque hay un estímulo antigénico continuo de carácter, en este caso inmune, pero puede ser de carácter infeccioso, como el HIV puede tener hipergamaglobulinemia, como la hepatitis B puede tener hipergamaglobulinemia, como la hepatitis C. Bueno, pero sí, se supone que, entonces, fíjense que nosotros llegamos al screening de hepatitis, de hipertransaminasemia. Después uno va jugando, pero bueno, le pido los virus hepatotrópicos, le pido un PPOD, le pido un FAM, le pido un anticuerpo antimusculo liso, le pido, supóngase que seguimos sospechando, bueno, le pido un LKM si sigo sospechando porque hay hepatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2, porque hay hepatitis C crónica y aguda, hay hepatitis B crónica y aguda,
Pero en este caso la pregunta sería, yo sospecho de hepatitis inmune cuando tengo antecedentes de inmunopatía familiares, cuando tengo antecedentes de inmunopatía personales. Puede tener esteatohepatitis, sí, puede tener una esteatohepatitis, ¿cómo no va a tener, uno no va a pensar que pueda o no tener una esteatohepatitis? Pero normalmente cuando yo sospecho que tengo una hepatitis autoinmune, tengo que tener sí o sí, generalmente, inmensamente, una hipergamaglobulinemia, que es criterio mayor de las hepatitis autoinmunes y de muchas enfermedades autoinmunes, porque lo que me está diciendo que hay un estímulo constante del sistema inmunológico y fundamentalmente de los linfocitos B y plasmocitos para la producción de anticuerpos en un contexto de estímulo antigénico crónico. Y acuérdense que también la hipergamaglobulinemia lo pueden tener por un estímulo antigénico crónico en infecciones crónicas como justamente una hepatitis B. Bueno, dicho esto, es lo que yo sospecho. Y después uno pedirá, si sigue sospechando una hepatitis autoinmune, los anticuerpos específicos y definirá qué cuadro es. Y si es una hepatitis B, pedirá si es crónica activa, etcétera, etcétera. No mucho más. Nadie le va a pedir en un integrador, porque el integrador es más sencillo, che, cuál es el tratamiento de la hepatitis B, ni cuál es el tratamiento de la hepatitis C. La verdad que si le pregunten qué tipo de virus, puede ser que se pregunte qué tipo de virus, si es ARN, si es ARN. Pero las preguntas deberían tener que estar orientadas a otra cosa. Bien. Cuando yo tengo una alteración, si vamos a las hepatopatías, porque lo otro que es, para los que llegaron más tarde, nosotros estamos repasando unidad por unidad los temas más groseros, porque este parcial tiene temas del primer parcial y del segundo parcial. Y habíamos coincidido al principio de la clase que la verdad que lo más grosero es, che, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son las características clínicas? Y cómo haríamos el diagnóstico, ¿no? Bien. Si yo hablo de hepatopatía crónica, entonces yo digo, ¿cómo hago el diagnóstico de una hepatopatía crónica? ¿Cómo hago el diagnóstico de una hepatopatía crónica funcional? No la causa, no la etiopatogenia, que también puede ser alguna pregunta por ahí, pero ¿cómo digo, che, este paciente debe tener una hepatopatía crónica? ¿En base a qué? La evolución mayor a 6 meses. ¿Cómo, Ana Paula? La evolución, Te escucho evolución. el tiempo de evolución mayor a 6 meses y Bueno, que tenga una evolución de una alteración de mayor a 6 meses, bueno, sí, pero ¿cómo la sospecho? ¿Por qué? Algunas manifestaciones clínicas como si hay ascitis, no sé yo, una pérdida de peso, datos de laboratorio. Yo puedo sospechar una hepatitis crónica, una hepatopatía crónica, porque tengo un cuadro clínico de hepatopatía crónica, ¿no? Porque tengo un laboratorio con alteraciones hepáticas, o porque tengo una fuerte orientación a sospecharla, dado los antecedentes y los hábitos del paciente. Es decir, si un paciente toma 4 o 5 litros de vino por día durante X cantidad de tiempo, y bueno, tengo todo el derecho a pensar que las alteraciones en el laboratorio a nivel hepático sean por una hepatopatía crónica. Si encima el paciente tiene estigmas cutáneos, si tiene... Es lo de siempre, ¿cómo diagnostico? Che, ya, tiene estigma cutáneo de hiperestrogenismo, tiene circulación colateral, tiene hipertrofia portiria, tiene softalmo, tiene hepatomegalia. ¿Qué tiene el paciente? ¿Tiene síndrome de hematoso? ¿Está anasárquico?
toma alcohol, consume fármacos crónicamente, está con polifarmacia, es decir, tiene esplenomegalia. Fíjense en todas las cosas que uno lo orienta rápidamente a decir, che, tendrá una hepatopatía crónica. Ahora bien, supongamos que, Agustín, ya que estás ahí, vos sospechás que tu paciente tiene una hepatopatía crónica. Bien, ¿qué laboratorio le pedís específicamente para decir, bueno, tiene una hepatopatía crónica? Y primero, función hepática. Bien, O sea, las ¿qué es transaminasas. la función hepática? Y le pido las transaminasas, una bilirrubina total y directa, fosfatasa alcalina, albúmina, Muy bien, TP. muy bien, Y muy bien. obviamente las infecciones que pueden ser crónicas, la hepatitis B, la hepatitis C. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se clasifica la función hepática o el estado de la función? ¿Qué tipo de clasificación y cuáles son las variables que uno mide? ¿Cómo clasifico la función hepática? La alteración de la función hepática. ¿En base a qué? Indicadores de colestasis, eso. ¿No está el score de Child? Sí. ¿Como cuál, Luisa? Está la clasificación de Child, no sé cómo se pronuncia. El Chilpug, le digo yo. Chilpug. Perfecto, Luisa. Está estudiado, ha estudiado, Bueno, ¿y qué variables tendría? ¿O qué variable utiliza? Justamente, ¿está encefalopático, no está encefalopático? ¿Está hipoluminémico, no está hipoluminémico? ¿Está hiperbilirubinémico, no está hiperbilirubinémico? ¿Por qué? Porque estamos midiendo función hepática. Entonces, una función es la de excreción. Tengo una hepatopatía crónica, voy a tener la excreción alterada. ¿Cómo se mide la excreción? Con la bilirrubina. Otra función que voy a tener alterada es la función de síntesis. ¿Cuál es la función de síntesis más importante para valorar la hepatopatía crónica? La de hidrato de carbono, no. La de lípidos, no. Pero son importantes, sí, pero no para valorar la hepatopatía crónica. La proteína, sí. ¿Y qué mido de la proteína? ¿Cómo está el tiempo de protombina? ¿Cómo está la colinesterasa? ¿Y cómo está la albúmina? Entonces, si tengo el tiempo de protombina prolongado, vida media, 72 horas, la colinesterasa normal, la albúmina normal, y tengo una hepatopatía, puedo sospechar que el paciente tiene una hepatopatía aguda o una alteración de su función hepática aguda. Si tengo alterada el tiempo de protombina, la colinesterasa y la albúmina normal, como el tiempo de protombina son 72 horas, la colinesterasa tiene una vida media de 7 días, lo que voy a sospechar es que tengo una hepatopatía subaguda. Ahora, cuando tengo alterado el tiempo de protombina, que es una proteína, cuando tengo alterada la colinesterasa, la tengo baja, por debajo de 2000, cuando tengo una albúmina baja, que tiene una vida media de 21, cartón lleno, yo tengo una función hepática alterada, tengo el parámetro de función hepática por síntesis de proteína, están los tres alterados, por lo tanto, lo que pido es eso, ¿no? Albúmina, excreción, valoro si el paciente está o no está encefalopático, acuérdense, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, pero un poco es así. Entonces yo mido en base, los scores y las tablas y las variables con lo que uno valora una patología no salen, no es magia, salen de cosas que son razonables. Mido la función de excreción con lo que excreta el hígado, bilirrubina. Mido la función de síntesis con la albúmina, que sintetiza proteína. Mido el estado del sensorio o la encefalopatía y con algunos signos, si tiene la clínica o no tiene la clínica de encefalopatía, ¿no? ¿Cuál es la clínica de encefalopatía? Alteración del estado de la conciencia. ¿Cómo? Alteración del estado de la conciencia, del
Está bien, pero eso se clasifica. Hasta el punto que se clasifica que vos decís grado 1, grado 2, grado 3, porque cada uno de esas tiene distintas gravedad, ¿no? Bueno, acuérdense, se empieza con el flapping, que le hacemos así, el paciente hace así, flapping, los temblores, distintos grados de alteración de la conciencia, a medida va progresando el grado de encefalopatía. O sea, la encefalopatía pueden preguntar cómo se clasifica, cómo no se clasifica, y lo que interesa es que ustedes sepan para qué se pide y cómo se pide. Entonces, o me oriento cuando sospecho cualquier diagnóstico por el contexto del paciente etilista, ¿qué voy a pensar? Que tiene el hígado destruido. Bueno, a ver cómo está el laboratorio. O que me viene un paciente con un laboratorio y casualmente me viene con, che, mirá, tiene la bilirrubina un poquito alta, pues estaba histérico, tiene la albúmina baja, ¿no? Tiene el TP movido. Porque a veces viene así, viene con un laboratorio y ahí lo reviso, y ahí me meto en el problema del paciente, y ahí descubro que tiene el hígado chico, duro, grande, que tiene una esplenomegalia, que tiene estigmas, pero lo estoy mirando en el laboratorio que me trajo y a lo mejor vino de casualidad o lo derivó otro colega, ¿eh? Pero tengo que tener claro cómo sospecho, en este caso, una hepatopatía crónica. Bien. Después las complicaciones clásicas de la hepatopatía crónica son esperables y que no son esperables. Clásicamente nosotros, o sea, las clasificaciones crónicas, fíjense que la mayoría se refieren al alcoholismo crónico, que yo pienso que es un error porque hay otras causas de hepatopatía crónica, pero bueno. Y dentro de ella el síndrome acítico edematoso, la peritonitis espontánea, la hemorragia digestiva, los trastornos de la coagulación, etcétera, 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 etcétera. Bien, pero no mucho más. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Acuérdense de las hepatitis C, cómo se diagnostican las hepatitis agudas, que se pueden diagnosticar por laboratorio como agudas. Acuérdense que la hepatitis C por laboratorio no se puede diagnosticar aguda, no tenemos una IgM antihepatitis C, sí tenemos una IgM anticore para la hepatitis B con antígeno de superficie positivo, sí tenemos una IgM positiva, y si tenemos una IgM positiva para la hepatitis G, y así hacemos el diagnóstico de hepatitis aguda. Que es una pregunta que uno podría bien hacer, ¿no? Diarrea, ¿cómo se clasifican las diarreas Luisa Raposo? ¿Cómo las clasificarías? Primero agudas y crónicas. Bien, acuérdense, nosotros vamos a ver, las preguntas van a estar orientadas en diagnóstico, clasificación, cuadro clínico, agudas y crónicas. Bien, ¿y las agudas cómo las clasificarías? No busques en una página de un libro ni en el celular. Pensá vos, ¿cómo clasificarle? ¿Por qué puede tener un paciente diarrea aguda? Infecciosas y no infecciosas. Bueno, es una manera de clasificarla que me parece muy buena. O es infecciosa o no es infecciosa. Sencillo. ¿Qué otra causa? Porque después, si yo hago el arbolito, digo, bueno, las infecciosas pueden ser Inflamatorias y no inflamatorias. O invasivos y no invasivos. no, bueno, inflamatorias son todas las infecciosas. Está bien. A ver. Después yo me meto en otra clasificación que tiene que ver si es una diarrea enteroinvasiva, una diarrea acuosa o secretora, siempre hablando de infección. Y uno puede ir dibujando, che, una diarrea acuosa, no tiene característica de diarrea invasiva, no tiene pujo, tenemos sangre, moco, no. Entonces, bueno, no es una invasiva, es una diarrea acuosa. Bueno.
o es una diarrea del viajero. Bueno, esas son las diarreas infecciosas agudas. ¿Qué otra diarrea aguda conocemos? Bueno, hay algunas que son por tóxicos, depende de la edad, hay algunas que son por laxantes, por el abuso de laxantes. Después están las diarreas crónicas, Luisa. Las diarreas crónicas, ¿cómo las clasificarían? Tengo como también mecanismos de producción, si es osmótica, Está bien. secretora. Una cosa es la fisiopatología, muy bien. Si es secretora, si es osmótica, si no es osmótica, me parece bien. Funciona. Pero te va a resultar más sencillo, Luisa, pensar, che, o esta es una diarrea funcional o no es funcional. Porque por las diarreas funcionales son importantes Funciona. en cuanto al volumen. Funcional. Funcional era el colon irritable, por ejemplo. Puede Por ser ejemplo. malabsortivas o puede ser por alteraciones en la Claro, pero las malabsortivas están bien, un poco lo que decía Luisa, está bárbaro. Y las otras pueden ser malabsortivas, pueden ser esteatorreicas, ¿no? Pueden ser inflamatorias también, o malabsortivas, esteatorreicas o no, pero la gran clasificación sería, che, ¿son inflamatorias? ¿Son malabsortivas? ¿Son funcionales? ¿Está? O sea, ¿son orgánicas o son funcionales? ¿Son orgánicas porque tienen una mala absorción? ¿Son orgánicas porque tiene una inflamación? ¿Son orgánicas porque tiene alguna causa tumoral? ¿Son orgánicas porque está tomando algún tipo de medicamento que se lo produzca? ¿No? Crónica, ¿no? Después uno dice, ¿es aguda? ¿Es aguda en un paciente internado? Clostridium difficile. ¿Es aguda en un paciente de la comunidad? ¿Es aguda en un paciente de la comunidad, de una comunidad cerrada, de un colegio, de gente que fue a una fiesta? Y empiezan a jugar con esas cosas. No pueden preguntarle cosas complejas en este aspecto. ¿Cuál es la causa más importante en cuanto al volumen de esteatorrea que conocen? Yo no dije la más frecuente, digo la más importante, la diarrea esteatorreica más importante, con mayor cantidad de esteatorrea. Pregunta la causa. ¿Cómo? Estás preguntando la causa más frecuente. Estoy preguntando cuál es la causa de diarrea con grasa más importante, no más frecuente, más importante en volumen de grasa. En ese caso puede ser. Más importante. No sé si es la más importante, pero. Bueno, a ver, yo por eso les pregunto cómo están escritas a veces, que ustedes rápidamente, o yo cuando el estudiante decía, qué capcioso, no son capciosos. No tenemos lectura muchas veces, o nos falta interpretación de texto. Una cosa que yo pregunte, che, ¿cuál es la causa más frecuente de esteatorrea? A que yo digo, che, ¿cuál es la causa más importante en cuanto a la cantidad de si es más importante, y digo, insuficiencia pancreática. Por ahí más frecuente yo digo, bueno, malabsorción por celíaca, por ejemplo, ¿no? Pero la más frecuente de todas puede ser esa, pero la más importante en volumen de grasa, la clásica esteatorreica es por la insuficiencia del páncreas exócrino, ¿no? ¿Está? Digo, no quiero decir con esto que haya ninguna pista para ninguna pregunta. Digo que es como a veces el múltiple choice te deja ahí picando la cosa. Cáncer de colon. O tengo riesgo de cáncer de colon o no tengo riesgo de cáncer de colon. O tengo cáncer de colon derecho o tengo cáncer de colon izquierdo. ¿Y cómo sospecho cáncer de colon derecho y cómo sospecho cáncer de colon izquierdo? ¿Y cómo hago una pesquisa de cáncer de colon?
¿Y cómo la hago por cada grupo etario o por los antecedentes del paciente o de la familia? Punto, se acabó cáncer de colon. Son 15 minutos si lo tienen resumido, 10 minutos de lectura, ¿no? Nada más. ¿Tiene factor de riesgo o no tiene factor de riesgo? Pero ¿por qué lo tengo que saber? Para el parcial no, lo tengo que saber para la vida. ¿Cuándo voy a sospechar? Porque el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, incluso el cáncer de ovario, son cánceres frecuentes. Yo tengo que saber los factores de riesgo. Tengo que saber cuándo voy a... Tengo que saber sospechar una patología, tengo que saber si tengo elementos para hacer una prevención primaria, es decir, una pesquisa. Tengo que saber con qué intensidad voy a hacer la pesquisa de acuerdo a los antecedentes familiares y personales del paciente. Tengo que saber la clínica de la patología. Punto. Se terminó cáncer de colon, 15 minutos. No pretendan leer la Biblia ahora con 2 o 3 días en adelante. ¿Está? Síndrome nefrótico, lo mismo. Causa más frecuente, causa menos frecuente. Síndrome nefrítico, lo mismo. ¿Cuál sería la causa más frecuente de síndrome nefrótico? Acá sí hay una trampa, porque ¿cuál es la causa más frecuente? Desde la niñez hasta la pubertad, adolescencia. ¿Cuál es la causa más frecuente en la adolescencia? ¿Cuál es la causa más frecuente en la adolescencia en mujer? ¿Cuál es la causa más frecuente en la embarazada? ¿Cuál en la del adulto joven y cuál en el del adulto mayor? En base a eso yo voy poniendo causas de síndrome nefrótico, ¿no? Hago como un arbolito. Bueno, causa de síndrome nefrótico. Y, a ver, yo en un chico de 5 años no voy a pensar que tiene un mieloma, sí lo voy a pensar en un abuelito, ¿no? ¿Se entiende? Yo no voy a... Sí. No voy a... Julio, en el adulto, ¿cuál sería la membranosa? En el adulto generalmente son las membranosas. Acuérdense, ¿por qué? Porque tenemos infecciones como la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, tenemos en metabolopatía como la diabetes mellitus, que es otro tipo de riñón, digamos que es una nefroesclerosis, pero bueno, para acordarnos. Otra membranosa, más específicamente membranosa, son los tumores sólidos y o los tumores linfáticos como los linfomas. Bueno, está bien, la membranosa es frecuente en el adulto, pero también la diabetes, ¿no? La diabetes con su nefroesclerosis o su enfermedad del riñón de Kilmerstein-Wilson es muy frecuente también. Pero las membranosas también, uno lo espera en los adultos mayores. ¿Hay alguna inmunopatía con glomerulonefritis membranosa que ustedes conozcan? La del depósito de IgA, me suena. Las membranosas son membranas proliferativas, sí, pero membranosa pura y autoinmune. ¿Cuál conocen? Lupus, puede ser. Claro, lupus. Y que fue pregunta del parcial anterior. ¿Lupus cuál? ¿Qué clase? 5 puede ser. Exactamente, clase 5. Mujer joven. Pienso en nefrótico de causa inmunológica. La glomerulonefritis membranosa típicamente es una forma de presentación. No digo que sea frecuente, pero es una forma de presentación y la debo tener una alta sospecha porque, bueno, es muy fino esto, pero normalmente pueden tener un factor antinuclear negativo porque orinan mucho factor antinuclear al principio. Después se positiviza. Pero es por edad. Y si digo chico y adolescente, ¿cuál es la causa más común? Antes de la chico y pubertad. ¿Qué cosa, perdón? Ah, la causa más chicos, cambios mínimos. Muy bien, la de cambios mínimos, bien. Parece bien. ¿Y la embarazada? Coño, las mujeres se embarazan y existen. La preeclampsia. ¿O no?
No la tenía esa. Ah, Wow, no me acordaba. enfermedad renal crónica o injuria renal aguda. Esos son los dos grandes temas. La pregunta puede ser de injuria renal aguda o de enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo se clasifica la enfermedad renal crónica en cuanto a la fisiopatología, Luisa, ¿te acordás? No, profe, no repasé eso todavía. Bueno, repasá, acordate que o tiene un daño en la estructura de la vía urinaria del riñón o tiene un daño en la función renal. En la definición yo digo, ¿es un daño en la estructura o es un daño en la función? Cualquiera de las dos, después con los distintos niveles de Cleveland vos vas diciendo, tiene una insuficiencia renal tal porque tiene un Cleveland dentro de lo normal, pero tiene daño renal. O tiene una función renal tal, tiene un Cleveland disminuido porque tiene una alteración de la función renal. A lo cual van a tener que saber, cómo se mide la función renal o cuáles son los marcadores de daño de función renal en una enfermedad renal crónica. Y cuáles son los marcadores de daño del tejido renal en una enfermedad renal crónica. Punto y aparte, enfermedad renal crónica. Enfermedad renal aguda, injuria renal aguda. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Qué digo? ¿Cuándo digo yo que tengo un paciente tiene injuria renal aguda? Es como todo, o tiene clínica y la estudio porque tengo un diagnóstico presuntivo de, o la veo otro colega y viene con un laboratorio, o le pido un laboratorio de control o está internado el paciente. Si se termina, se va a terminar en 15 minutos. Le mando otro link. Ya le subo otro link acá al WhatsApp porque hay mucha gente que no lo va a encontrar, si no. Espérenme un segundo. Les dejo otro link en el WhatsApp. De la reunión. Bueno, ahí va. Copienlo, tenganlo. Lo pueden pasar. Ahí está. ¿Eh? Que iba a pedir para pasar acá por el chat, ya está. Bueno. Preguntas. Fase renal aguda y crónica es eso. No le vamos a... Me parece que la idea sería ser simple, no creo que sea complejo. Les repito a los que no estuvieron antes, los que rinden mal este parcial, tienen que rendir el recuperatorio con su docente el día y la hora que su docente acuerde con ustedes. Por lo menos la UDA municipal estoy hablando. Estoy hablando de la UDA municipal. Los docentes y los alumnos tienen la libertad de pactar un día la semana que viene para hacer el examen oral, si ocurriera que salen mal en el escrito. ¿Está? Bien, bien. ¿Cómo dividimos? A ver, Juan, ya que está ahí, el accidente cerebrovascular, ¿cómo se clasificaría? ¿Cómo lo clasificarías al accidente cerebrovascular? Isquémico y hemorrágico. Bien. ¿Y el isquémico cómo lo dividirías? En accidente de placa o trombótico y embólico, ¿puede ser? Bien. Puede ser trombótico o puede ser embólico. Bien. ¿Y qué otra cosa más? Y puede presentarse... No, me mezclo, sino porque también yo tenía como que estar relacionado con el AIT, ¿puede ser? Bueno, perfecto. Entonces yo ahí tendría que decirte evolutivamente qué puedo tener. Claro, si hay presencia de alteración en las imágenes o no.
Bien, bárbaro. Entonces, normalmente uno define accidente isquémico transitorio o instalado. El accidente isquémico transitorio fue modificándose. Antes era determinada cantidad de horas que no dejaba. Acuérdense de esto de los accidentes cerebrovasculares, que primero la tomografía que se pide, ¿cómo es, Luisa? ¿Con contraste o sin contraste? Sin contraste. ¿Por qué pedimos una tomografía ante un déficit neurológico agudo sin contraste? Y porque puede ser hemorrágico. Excelente, muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que los accidentes isquémicos, la mayoría de las veces, si son agudos, la primera imagen me descarta lo hemorrágico, pero habitualmente o generalmente no se ve mucho en una tomografía, salvo que sea un infarto extenso, ¿no? Pero después con el tiempo fueron apareciendo otro tipo de imágenes como la angioresonancia, la angiotac, etcétera, etcétera, que bueno, de acuerdo a la evolución van viendo. Y hay otras herramientas como para ir pensando en otro montón de cosas. Yo leería ACV de una manera muy práctica. Definiría qué es una IT, definiría qué es un accidente isquémico reversible, definiría qué es un accidente isquémico trombótico, qué es un accidente isquémico conceptualmente, ¿no? Cardioembólico o ateroembólico, y cómo se estudia cada uno, y cuáles son las definiciones de cada uno. Después los tratamientos, y bueno, puede ser que nosotros tengamos que leer, que me parece más que interesante, cuál es el periodo de ventana para que un paciente con un déficit neurológico agudo y factores de riesgo cardiovasculares para tener un evento del sistema nervioso central vascular, cuál es el